Hola, buen día a todas y a todos. Macron y Charles fueron uno de los primeros en hablar de el establecimiento de la agenda. Y esto, como hemos explicado en otras columnas, se refiere a cómo los medios de comunicación seleccionan una serie de temas, lo que consideran que es relevante, lo que consideran que es importante, y cómo esto posteriormente es transmitido al público y, en definitiva, el público termina creyendo que lo que es importante es precisamente lo que han señalado los medios que es relevante. Bien, pues esta teoría tiene una serie de críticas, principalmente pensar que la formación de la opinión pública se debe a una élite y que esa élite escoge pues lo que es importante y lo que no. Digamos que esta interpretación o esta forma de ver la opinión pública desde una formación elitista tiene a su vez críticas en la medida de que el sistema mediático tradicional y los medios de comunicación de masas van perdiendo vigencia, aunque en nuestro país sea aún muy importante el impacto que tienen los grandes medios de comunicación. Dicho de otra manera, esto pierde importancia en la medida de que ese sistema mediático controlado por pocos medios ha sido quebrado, entre otras, por la aparición de Internet, ¿no? Esto permite que entonces nuevas ideas, nuevas cuestiones sean consideradas relevantes y logren entrar a la opinión pública por otros canales. Es decir, que esa realidad, esa construcción de la opinión pública sea mucho más dinámica en la medida de que se ha roto ese cerco informativo que imponían unos pocos medios de comunicación. Deberíamos, por lo tanto, preguntarnos aquí qué es la noticia. Y nos dice el profesor Herraiz que la noticia es lo que los periodistas creen que le interesa a los lectores. Por lo tanto, la noticia es lo que les interesa a los periodistas. Y aquí quiero hacer una pausa porque hace poco vimos que un tal Pollo, un señor por allá que fue director de inteligencia de Chávez, decía que habían financiado a Gustavo Petro. Y es una acusación que no deja de llamar la atención, lógicamente. Y que fue, en efecto, una noticia. Causa curiosidad cómo todos los medios de comunicación se alinearon con una noticia, ojo, una noticia no quiere decir que sea verdad, con una noticia de un portal, un periódico que se llama OK Diario, de España, que dicho sea de paso, altamente cuestionado por su integridad periodística, siendo ya uno de sus fundadores condenado por discursos de odio y por noticias falsas. Pero los medios de comunicación simplemente cogieron esto y crearon una noticia. Bien, hasta aquí hemos hablado de que los medios de comunicación nos pueden seleccionar, por lo tanto, lo que es importante y lo que no, y en definitiva hablarnos sobre qué debemos pensar. Pero hay otra cuestión. La cuestión es que los periodistas, además de decirnos sobre qué pensar, qué debemos considerar importante, además colocan una serie de filtros, activan una serie de filtros. Es decir, no solamente nos dicen sobre qué hablar, sino también cómo pensar al respecto. Nos dice el profesor Martínez Alberto, la noticia es un hecho verdadero, inédito, actual, de interés general, que ha sido recogido, interpretado y valorado por los sujetos promotores que controlan el medio utilizado para la difusión. Ha sido, por lo tanto, recogido, interpretado y valorado por los sujetos que controlan el medio utilizado para la difusión. Pero el profesor Alsina va más allá y nos dice, la noticia en sí misma no es un hecho, sino que propiamente es la narración de un hecho. Y en segundo lugar, la veracidad
es absolutamente cuestionable. Hay noticias que son falsas y no por ello dejan de ser noticia. El concepto de noticia, nos dice el profesor Alsina, no lleva inserto el concepto de la verdad. Es decir, una publicación, como lo hemos visto cantidad de veces, por ejemplo a la revista Semana y a otros, constituye un hecho noticioso, una noticia. La gente empieza a hablar de esto y habla de cierta manera sobre eso y puede que no sea verdad. Aquí vuelvo a llamar la atención sobre cómo los medios de comunicación en Colombia se hicieron eco de un medio tan cuestionado como es OK Diario en España. Así nos dicen no solamente sobre qué pensar, sino nos dicen también cómo debemos pensar. En ese sentido, el periodista encuadra el tema y nos dice cómo debemos actuar al respecto. Dicho de otra manera, define el problema, determina y caracteriza a los personajes, los evalúa, emite juicios, reduce y señala las posibles soluciones. Pensemos ahora en la ley de garantías. Esto se ha simplificado en un tema de que ahora es viable porque no existe reelección y que antes no lo era porque existía reelección. Redujo la situación, la simplificó y da una posible solución, obviando así cuestiones sobre cómo puede afectar la calidad democrática. En efecto, porque afecta a un principio de calidad democrática de todo Estado que se precie ser democrático, que es la designación de las autoridades por medio de una competencia electoral libre, periódica, transparente e igual. Esa ley de garantías, esa derogación de la ley de garantías, atenta directamente contra la calidad democrática de nuestro país. Pero pensemos también en el caso de Mintic. Estos medios de comunicación enmarcaron el problema, determinaron quiénes eran los personajes, hicieron juicios de valor de quién eran los buenos y quién eran los malos, repartieron así las culpas y emitieron las soluciones. A tal punto que la señora exministra se va al país y no pasa absolutamente nada. A tal punto que un escándalo de tal magnitud no genera cambios profundos en nuestra institucionalidad. En definitiva, los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy alta frente a nuestra calidad democrática, frente al progreso de nuestro país, pero nosotros también como ciudadanía tenemos una responsabilidad y la invitación es a consumir diferentes medios, a contrastar lo que los medios nos dicen, porque, como lo hemos señalado aquí, nos escogen sobre qué pensar, pero también nos dicen cómo debemos pensar al respecto. Sin embargo, estoy convencido que si hacemos este trabajo, cada vez estamos más cerca de hacer de Colombia una verdadera república democrática. Es esto. Un fuerte abrazo a todas y a todos.